Hola, ¿qué tal, amigas, amigos que hoy nos dan el privilegio de compartir con ustedes estas reflexiones? Su amigo y servidor, Pastor Pedro Remigio Olivares, les saluda con mucho cariño, con mucho aprecio. Ya ha llegado el momento de pedir a nuestro Dios que nos acompañe, que ilumine nuestra mente para poder entender su palabra. Bienvenidos a nuestro pan cotidiano. Querido Padre, en este momento pedimos que el Cristo triunfante sea exaltado en nuestras mentes, que tu dulce presencia esté en nuestros corazones. Abrázanos, Señor, con ternura. Guárdanos muy cerca de tu corazón. Padre Santo, gracias porque tú eres bueno y para siempre, oh Dios, es tu misericordia. Quédate con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. El día de hoy te presento cuando confrontamos dificultades y pruebas. Y dice Números 14:23, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. Números 14:23. Cuando se presentan dificultades en cualquier sector de la causa de Dios, como seguramente han de sobrevenir, pues la iglesia es militante y no triunfante, todo el cielo estará atento para ver cuál será el curso que seguirán aquellos a quienes se les han confiado sagradas responsabilidades. Algunos tropezarán, otros pondrán atención a espíritus seductores. Habrá algunos que elegirán las tinieblas antes que la luz, porque no son leales a Dios. Pero al igual que su Maestro, los que moren en Cristo no fracasarán ni se desalentarán. El Señor pide la totalidad de nuestros afectos. Si los hombres no se entregan totalmente, fallarán en el día de la prueba. Cuando el enemigo despliegue sus fuerzas contra ellos y la batalla arrecie en el momento preciso, cuando se necesite toda la fuerza y la capacidad intelectual y toda la sabiduría y estrategia para rechazar al enemigo, los que no estén plenamente convertidos volverán sus armas contra sus propios compañeros de milicia y debilitarán las manos que debieran ser fuertes para el combate. Dios está probando a todos los que tienen el conocimiento de la verdad, a fin de ver si puede confiar en ellos para librar las batallas del Señor. Cuando los ataquen acerbamente los principados, potestades y gobernadores de las tinieblas de este siglo y las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nos esperan tiempos peligrosos y nuestra única seguridad consiste en poseer cada día el poder regenerador de Dios y someternos completamente a Él para hacer su voluntad y caminar en la luz de su rostro. Ahora, cuando estamos llegando justamente a los límites de la tierra prometida, nadie debe volver a cometer el pecado de los espías desleales. Hicieron aparecer como necia presunción la idea de subir y poseer la tierra. Así contagiaron con su incredulidad a toda la congregación. Exageraron las dificultades y las presentaron como obstáculos insuperables. Así contagiaron a la congregación entera con su incredulidad. Mientras el pueblo cavilaba dando crédito al informe de los espías infieles, la gran oportunidad de Israel se esfumó. Los habitantes de esa tierra se organizaron para ofrecer decidida resistencia, y la obra que el Señor había preparado para manifestar su grandeza y su favor no pudo realizarse por causa de la incredulidad y rebelión de su pueblo. En estos últimos días y antes que ingresemos a la Canaán celestial, se inclinará el pueblo de Dios a desarrollar un espíritu semejante al que reveló al antiguo Israel. Hombres y mujeres llenos de dudas, animados por un espíritu de crítica y descontento, sembrarán semillas de incredulidad y desconfianza que producirá una abundante cosecha. Manuscrito 6, año 1892. Queridos amigos, oremos. Padre amoroso, alabado y glorificado sea tu nombre. Padre eterno, danos una mente y un corazón vinculado, conectado al Espíritu Santo, para que nuestras palabras no sean palabras negativas,
para que nuestra palabra sea sazonada con sal. Danos, Señor, esa confianza, danos ese fervor, danos esa seguridad que tú, Señor, diriges nuestra vida. Quédate con nosotros, en el nombre de Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. No lo olvides, conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Hasta la próxima.